Queremos agradecer en esta oportunidad lo que Dios nos concede de poder continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Así que reciban una cordial bienvenida a todos los que se han integrado el día de hoy. Quiero decirles de que siempre a mediados de semana solemos tener nuestras reuniones de estudio. Y en esta oportunidad estamos estudiando el libro de los Hechos. Como siempre hemos dicho, mis amados hermanos, el libro de los Hechos ha quedado en nuestras Biblias, aunque muchos dentro de la terminología de la teología han considerado que el libro de los Hechos es un libro histórico. Pero en realidad, ¿quién no puede saber de que aún dentro de la historia misma está para que nosotros aprendamos? Fue un filósofo español el que decía de que aquel que no aprende de la historia, decía, está condenado a caer repetidamente en los mismos errores. Pero cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos, en realidad, mis amados hermanos, no solamente está para que nosotros lo veamos desde una perspectiva histórica, sino que también que nosotros en realidad, al ver algunos principios de cómo la iglesia comenzó en sus primeros días, nosotros también podamos aquilatar algunas de estas enseñanzas que necesitamos hoy en día. De más está decirles, mis hermanos, que usted bien sabe que Dios es el mismo y el hombre también es el mismo, de pecador. Por lo tanto, si Dios es el mismo y el hombre es el mismo, no importa, hermanos, ¿verdad?, que la distancia del tiempo sea tanta como para que nosotros no dejemos de aprender aquellos principios que Dios ha dejado en este libro para que nosotros aprendamos. Bueno, yo quiero hacer un pequeño recuento porque ya teníamos rato de no reunirnos a mediados de semana y quiero recordarle dónde fue que nos quedamos. Nos quedamos en los últimos versículos del capítulo 7 del libro de los Hechos. En ese capítulo vimos nosotros cómo muere de manera como mártir la vida de Esteban. Y cómo realmente, hermanos, se levantan los enemigos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como fueron los fariseos, como fue el Sanedrín, que se juntaron todos para, y aunado a esto también los líderes de por lo menos 5 sinagogas que habían capturado a Esteban y lo habían, por así decirlo, sentenciado a muerte. Hoy queremos nosotros continuar en el capítulo 8 y vamos a ver lo que nosotros le llamaríamos en esta oportunidad la tercera persecución a la iglesia. El estudio que nos corresponde va a estar allí en el capítulo 8 del versículo 1 hasta el 4. Recordemos que la primera persecución que vimos nosotros en la iglesia lo encontramos en el capítulo 4 del mismo libro de Hechos, donde estuvimos nosotros estudiando la vez anterior, cuando Pedro y Juan son llevados al concilio para dar cuenta de cómo es que aquel cojo había sido sanado y de que por qué continuaban ellos predicando acerca de Jesucristo y que luego les culpaban a los fariseos y saduceos de que Cristo haya sido crucificado. La segunda persecución también la encontramos nosotros en el capítulo 5. Allí nosotros vemos donde Pedro y Juan dice que hacían muchos milagros y multitudes de personas llegaban para escucharlo. Obviamente que también los del Sanedrín, el sumo sacerdote, el guardián del templo, al ver que toda la gente se amotinaba alrededor de Pedro y Juan, nuevamente les toman preso y es lo que nosotros consideramos como una segunda persecución. Pero en esta oportunidad, mis queridos hermanos, queremos ver lo que nosotros le llamaríamos una tercera persecución. ¿Qué le parece si leemos del capítulo 8, versículo 1 al 4? Es un pasaje muy corto que vamos a tratar de aprender de lo que nos enseña el pasaje. Así que yo le invito a que abra sus Biblias. Recuerde que esta es una
hora de estudio de la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Y Saulo, dice, consentía en su muerte. Estamos hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Pero dice la Escritura, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Queremos invitarles, si venimos en oración, porque necesitamos que Dios nos ilumine, que Dios nos inspire, que Dios nos abra el entendimiento, que no permita que nos distraigamos en otras cosas y que vengamos enteramente a la palabra del Señor. Quiero decirle que así es como usted debiera de hacerlo cada vez que usted va a leer su Biblia o la va a estudiar. Siempre necesitamos de la gracia y de la bendición de nuestro Señor. Padre precioso, Dios de toda bondad, una vez más queremos agradecerte que a media semana nos das la oportunidad de abrir tu santo libro, mi Dios. Este libro te pertenece a ti, pero tú también nos lo has dejado como herencia para que te conozcamos. Te pedimos que en esta hora tú nos bendigas. Bendícenos con el entendimiento. Bendícenos al traer tu enseñanza. Toca nuestros corazones, Señor, y también nuestras mentes, y que seamos edificados, pero más que nada, que tú seas agradado y que tú seas glorificado. Esa es nuestra oración en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios nos habla por diversos medios, de diferentes maneras. Siempre nuestro Dios manda su mensaje. Dios utiliza, ¿verdad? En este caso particular había utilizado a Esteban para llevarles el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hizo Esteban fue ir de sinagoga en sinagoga. Y allí predicó el evangelio. Y no solamente eso. Si usted se dará cuenta, el capítulo 7, Esteban hace algo que a los que predican la palabra no dejan de ser de inspiración. Y es que Esteban hace una exposición de la Escritura para enseñarles y hablarles acerca, número uno, de cómo siempre ellos han rechazado a Dios desde que Abraham sale de Ur de los Caldeos y se forma un nuevo pueblo. Esteban quiere decirles, ustedes siempre han rechazado a Dios. Y hoy que el Señor envía a su Mesías, ustedes vuelven a hacer lo mismo. Entonces lo que hace Esteban es explicar el evangelio y hace un desarrollo prácticamente desde el capítulo 6 y capítulo 7 del libro de los Hechos. Y entonces decimos nosotros, Dios lo hace y envía a Esteban y como ha enviado a otros siervos con el propósito de que las gentes que están allí conozcan de nuestro Señor Jesucristo. Cuando es rechazado el evangelio, cuando la palabra de Dios es rechazada, Dios, hermanos, siempre se va a buscar un pueblo o siempre se va a buscar que otra persona pueda escuchar y recibir esta palabra. Yo me recuerdo hace años como, por ejemplo, unas personas llegaron a hablarnos del evangelio a nuestra casa. Y allí estaba mi tío, la esposa de mi tío y su servidor que era un joven. Y de repente la persona que comenzó a hablarnos del evangelio, pues de una manera muy animada y muy ingeniosa y con ilustraciones, nos estaba hablando de Jesucristo. Y yo recuerdo, hermanos, que el Señor comenzó a cautivarme. Yo recuerdo que en ese momento me hizo que pusiera atención. Sin embargo, en aquella oportunidad, mi tía quizás estaba más con el cuidado de la casa
casa, cuidado de que las visitas iban a llegar, que se veía que no prestaba atención. Y el tío, pues por igual. Y entonces yo logré ver de que estas personas se concentraron más en mí que en mi tío y la esposa de mi tío. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces así sucede. El evangelio viene para todo, pero de repente alguien tiene una dureza de corazón y comienza a haber un rechazo. Así que usted siéntase bienaventurado, bienaventurada, que un día el Señor le concedió la gracia de recibir el evangelio. Que usted fue de aquellas vidas que le dijo, sí Señor, yo creo en ti. Aunque en realidad no fue usted, sino fue que Dios obró poniendo fe en su corazón, que usted logró decir amén. Aquí Esteban fue rechazado. ¿Pero qué sucedió? Bueno, pues quiero decirle de que más adelante el Señor se le ocurriría una manera de llevar el evangelio a otro lugar. ¿Y cómo lo haría? Lo haría a través de la persecución de la iglesia. Una de las cosas que queremos nosotros ver aquí es lo primero que vemos en el versículo 1, la vida de Saulo. Si usted me dice quién era Saulo, bueno, Saulo se cree que formaba parte del Sanedrín, de ahí que estaba en Jerusalén. A esta altura se le conoce como el joven Saulo. Pues mira lo que dice el versículo 58 del capítulo 7. Dice que cuando estaban allí golpeando y apedreando a Esteban, una de las cosas que hacía este joven Saulo era detenerle, dijéramos así, sus capas, aquellas ropas, para que se sintieran libres y pudieran apedrear con más libertad a Esteban. Vea lo que dice el capítulo 7, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas, dice, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esta misma vida llamada Saulo es la que encontramos en el capítulo 8. Y dice el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, es decir, en la muerte de Esteban. En aquel día, dice, después de esto hubo una gran persecución. Lo primero que quisiéramos meditar y pudiéramos tomar enseñanza es, en primer lugar, cómo es que Saulo asola y persigue la iglesia. Las escrituras nos señalan que hubo en ese entonces en realidad una gran persecución. Y yo quisiera que viéramos una enseñanza en relación con esto. Una de las cosas que quisiéramos ver, mis amados hermanos, es cómo Saulo inicia la persecución en la iglesia. Fíjese que lo que dice aquí es que Saulo consentía en la muerte de Esteban. En el original, la palabra que aparece aquí, cuando dice que consentía en su muerte, en el original significa que él lo hacía con placer, aprobando con placer el que mataran a Esteban. En el original lo que quiere decir es que él estaba como que se deleitaba, que la gente, que la multitud apedreara a Esteban. Es increíble que alguien que siendo una vida que cree en Dios, en un momento puede gozarse de que se le quite la vida a alguien solamente porque está en contra de su doctrina o de su enseñanza. Así que aquí Saulo prácticamente, él comienza a formar parte de la tercera persecución de la iglesia. En él lo que quizás había era un cúmulo de furia. Porque vea por favor conmigo el pasaje y dígame si usted no logra ver esto en la vida de Saulo. Fíjese, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. Pero yo quiero que vea el versículo 2. Versículo 3, disculpe. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Entonces, lo que estamos viendo aquí es que como que Saulo era alguien que estaba furioso contra la iglesia del Señor. Él pensaba que quizás los cristianos eran una amenaza para la fe judía. Bien sabemos nosotros que él se convirtió más adelante en un máximo líder de la iglesia cristiana, pero hoy por hoy lo que encontramos en él es una persona agresiva que lo que quiere es prácticamente destruir la iglesia de Cristo. Más adelante él daría testimonio de qué era lo que había en su corazón. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 1, del versículo del 13 al 14, dice Pablo dando su testimonio, porque dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, dice en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Ustedes ya saben cómo me comporté en otro tiempo. Yo en el judaísmo lo que decía era perseguía en sobremanera la iglesia de Dios, y dice, y la asolaba. Y en el judaísmo yo era una persona, dice, que aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Él decía que él era muy celoso de las cosas religiosas. Él era muy celoso de las tradiciones. Y en ese celo lo que hizo es perseguir a la iglesia. Yo no sé cuántos de los que estamos oyendo esta enseñanza, algún día nosotros también fuimos celosos y que nos enojaba que un cristiano nos viniera y nos hablara de las cosas de Cristo y nosotros queríamos que se apartara o que le sucediera algo. Pero quiero decirles que muchas de esas personas que en un momento rechazaron el evangelio, pero cuando se convirtieron, algunos de ellos vinieron a ser militantes con más fuego, vinieron a ser vidas, hermanos, que han venido a dar testimonio aún con mayor fervor. Él decía, en la iglesia decía, en el judaísmo decía el apóstol Pablo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Era pues mucho más celoso que los demás. Algo parecido también de lo que era la vida de Pablo y cómo él da testimonio. Porque quiero decirle que Saulo y Pablo son la misma persona. Este que vemos en el capítulo 8 es Saulo, pero que más adelante su nombre sería cambiado a Pablo, que significa pequeño. Y él decía en Filipenses, en el capítulo 13, en el versículo del 4 al 6, decía, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa en qué tiene que confiar, yo más decía. Si saben qué, yo era súper religioso. Fui circuncidado en el 8º día, era del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos. ¿Y saben qué? Dice, en cuanto a la ley, yo era fariseo. Por eso es que nosotros creemos que en este tiempo donde él estaba consintiendo que se muriera, que mataran a Esteban, creemos nosotros que Pablo o Saulo no solamente era fariseo, sino que formaba parte de el Sanedrín. Así que en esta oportunidad los religiosos, junto con el Sanedrín y los fariseos, realmente querían anular la iglesia cristiana. Querían deshacerse de la iglesia. Y Saulo, que está agresivo con la idea de eliminar a la iglesia, él manifestaba que él incluso los llevaba a la cárcel y consentía de que los mataran. Una pregunta, y esto es muy importante en esta oportunidad que usted escuche esto que vamos a decir. ¿Y cuáles eran las razones de por qué Pablo, Saulo, o de por qué el Sanedrín, o por qué los saduceos, por qué los fariseos no querían que la fe cristiana progresara? Quiero decirles de que hoy en día hay algunos que tampoco quieren que progrese la fe cristiana. En Europa, bueno, aquí mismo en México, por ejemplo, hay lugares como al sur de nuestro país, donde suele suceder de que a líderes cristianos han muerto por dar testimonio de Cristo. E inclusive no solamente cristianos,
sino se dice que también hasta sacerdotes. La pregunta es, ¿y por qué ellos rechazan? Y yo creo que hay un punto en común. Yo quiero decirles que por lo menos hay 3 cosas muy fundamentales de por qué querían que la fe cristiana no prosperara. Ellos veían los milagros de Dios. Ellos veían en los cristianos que no le hacían mal al prójimo. Ellos veían en los cristianos que realmente hablaban de Dios, glorificaban a Dios haciendo milagros. Y la pregunta es, ¿y por qué quieren detenerlos? Si lo que están haciendo ellos no es nada malo. 3 razones. Número 1, hay un trasfondo que tiene que ver con un aspecto histórico, y apúntelo, porque usted se va a dar cuenta que eso va a suceder aquí, allá en Israel, aquí en México, donde sea, porque hay oposición muchas veces del evangelio. Bueno, yo quiero decirles que los judíos por muchos años se habían mantenido unidos, y lo que los unía prácticamente era su fe religiosa. Desde que salió, imagínense, estuvieron esclavos en Egipto. Los que estaban esclavos en Egipto, que estuvieron 400 años, ellos tenían la esperanza de que un día Dios mandaría un libertador. Y efectivamente así fue. 400 años después, Dios envió a Moisés y lo usó como libertador. Pero pasa el periodo de tiempo y más naciones vienen, y a pesar de que Israel estaba ya en su propia tierra, otras naciones vinieron y los dominaron. Ellos se veían siempre que otra nación, cuando los imperios se levantaban, los dominaba. Se levantaron los asirios, se los llevaron cautivos. Se levantó Babilonia, Nabucodonosor se los llevó cautivos 70 años allá en Babilonia. Y luego vino Ciro, rey de Persia, y así los griegos, y así los romanos, y así los árabes. ¿Qué podemos decir? Siempre Israel pareciera ser que, como un acto disciplinario por rechazar el evangelio, siempre estuvo subyugado por alguna nación. Pero sin embargo había algo que los mantenía siempre unidos, y era su religión. Es decir, ellos amaban tanto la ley que quedaron, diríamos, presos por la misma ley. Entonces, ellos veían en los cristianos una nueva religión. Es decir, era una amenaza a aquello que podría ser la unidad de sus vidas. Que por lo tanto, aunque aquello estaba lleno de bondad, milagros de Dios, la predicación del amor, de la justicia de Dios, con todo y eso, lo rechazaban porque veían amenazada lo único que los había mantenido unidos por años, y era su fe judía, su fe religiosa. Esa es una de las razones. La segunda razón es que los religiosos que componían su fe, ellos eran religiosos de convicciones muy firmes, profundas, diríamos celosos de guardar y de tener ellos la ley. Así que ellos guardaron la ley, pero lo que sucedió es que más tarde la ley los encerró a ellos y los guardó y los hizo prisioneros. Mis amados hermanos, ellos se escudaron tanto en la ley que no lograron ver la gracia de Dios. Y por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo vino a traer una enseñanza diferente. Ustedes saben, han escuchado que la ley dice ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, perdonad a vuestros enemigos. El Señor está diciendo, un nuevo mandamiento yo les doy. Y este mandamiento es que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Entonces, este mandamiento de Cristo amenazaba las otras leyes.
¿verdad? La escritura, los judíos no podían concebir de que Dios amara a todo el mundo. Ellos pensaban de que los únicos a los que Dios amaba era el pueblo judío. Y aquellos que tenían la apariencia de más santidad, a esos eran los que Dios amaba. Por eso es que no entendían cuando el Señor se sentaba con ladrones. No entendían al Señor cuando se sentaba incluso con borrachos. Decía, si este viniera de Dios, estaría en el templo tan lleno de santidad, que no se juntaría con gente pecadora. En otras ocasiones, una mujer que era pecadora, dice que agarró un frasco de alabastro y lo derramó en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo Simón, el fariseo? Dijo, si este realmente fuera el Mesías, el Hijo de Dios, supiera que la que le está tocando es una pecadora. ¿Cuántas veces nuestro Señor dijo, yo no he venido por los sanos, tampoco he venido por los justos, sino que yo he venido por los pecadores en arrepentimiento? Entonces, ¿qué sucedía? El estilo de religión que ellos tenían, se veían amenazados por la enseñanza del Evangelio. Y lo tercero, que prácticamente era la oposición, es que allí habían hombres que eran religiosos, que realmente eran líderes y que prácticamente, mis amados, se habían convertido en líderes profesionales de las cosas de Dios. Y quiero decirles, mis amados hermanos, nosotros los cristianos debemos de huir al profesionalismo cristiano. Hoy en día se aboga por ser licenciado en teología, doctor en no sé qué esto. Y hermanos, debemos de tener un gran cuidado de no caer en el profesionalismo cristiano. Hay un libro del hermano John Piper que yo se lo recomiendo. Y el libro dice, hermanos, nosotros no somos profesionales. Y a eso debemos de apuntar. No debemos de comportarnos como cristianos profesionales. No, hermanos, con sencillez de corazón. Enseñar lo que es la palabra de Dios y vivirla. Ese es el desafío. Pero ¿cuál era el problema para aquellos, para los líderes? Es que habían hecho de su liderazgo una profesión. Su modus vivendus. Que entonces ellos se veían amenazados de que esta enseñanza que dice la Escritura, yo no he venido para ser servido, sino para servir y poner mi vida en rescate de los demás, eso no les parecía a ellos por ser líderes. Entonces esto era la amenaza que había en ellos. Pero lo otro lado, ya cambiando, porque les decía que eran solamente 3 cosas que quería que viéramos allí, hermanos. Nosotros vemos que la persecución, la tercera persecución, da inicio el mismo día de la muerte de Esteban. Yo quiero ver con usted lo que dice el versículo 1. El versículo 1 dice, en aquel día, vea lo que dice aquí, dice, y Saulo consentía en su muerte, pero dice, en aquel día. ¿Cuál es ese día? En el día que mataron a Esteban. Es decir, ese día es que inicia la persecución. Pablo estaba tan ansioso que él no quería dar lugar a nada. Nosotros creemos que primeramente quizás vinieron y tomaron el cuerpo de Esteban y le dieron sepultura, pero que después, inmediatamente de eso, Saulo comienza la persecución. Él no quiso hacerlo el día siguiente. ¿Sabe qué sucedía? Creo que Saulo dijo, bueno, si el Sanedrín consintió en que matáramos a Esteban, si los líderes de la sinagoga, unidos con el Sanedrín, han aprobado que este cristiano muera, eso quiere decir que tenemos carta abierta para ir en este momento, no darle lugar a más espacio e ir y apresar a los cristianos. Por eso es que dice la Escritura, en aquel día, dice, hubo una gran
persecución. Y cuando dice que fue una persecución, está diciendo que fue una persecución grande. Y esto lo que da a entender que Saulo persiguió de manera rápida e inmediata a creyentes, de una manera efusiva. Alguien ha dicho, mis amados hermanos, que la muerte de Esteban fue el fuego que inició una persecución para que el evangelio empezara a ser predicado en diferentes lugares. Si nosotros decimos que la muerte de Esteban es el fuego, diríamos nosotros, hermanos, que Pablo vino a ser aquel viento que hizo que ese fuego se extendiera aún más. ¿Qué estoy tratando de decir? Mis hermanos, usted no se olvidará de que nuestro Señor Jesucristo dejó un mandato, una gran comisión. ¿Y cuál era la gran comisión? La comisión era que se predicara el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Pregunta: ¿lo estaba haciendo la iglesia antes de ser perseguida? La respuesta es no. Ellos estaban viviendo como una iglesia en comunión, donde se congregaban, donde alababan al Señor, predicaban, sí, pero no estaban saliendo fuera de Jerusalén. No estaban yendo a Samaria, no estaban yendo al último rincón de la tierra. Que entonces vemos nosotros en Juan 1:8 el mandato. ¿Cuál es el mandato? Les dijo: he aquí, dice, que recibiréis poder del Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero decimos nosotros, como Hechos 1:8 no fue obedecido, que entonces el Señor les aplicó Hechos 8:1. ¿Y qué dice Hechos 8:1? Que Saulo comenzó a perseguir a la iglesia, y en esa persecución dice que los que iban huyendo también iban predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos aquí la escritura que dice que hubo una gran persecución. ¿Y qué dice la escritura? Dice la escritura: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Pero también dice: salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y alguien diría: pero ¿cómo es eso? La iglesia fue esparcida, pero ¿y los apóstoles por qué no fueron perseguidos? ¿Y los apóstoles por qué no fueron apresados? ¿Acaso Saulo no vio en ellos una amenaza? Por supuesto. Yo siempre me quedé durante mucho tiempo inquietado ante esta situación. Si Saulo y todos los demás comenzaron a perseguir a la iglesia, ¿por qué es que los líderes se quedaron en Jerusalén y a ellos no los apresaron? Y hay algunas posibles respuestas. En este estudio que estamos teniendo, hay unas posibles respuestas de por qué razón los apóstoles no fueron llevados presos. En primer lugar, se considera que Gamaliel, este hombre filósofo muy reconocido allá en Jerusalén, había dicho y había puesto en gracia a los líderes cristianos, como diciéndole: miren, no se levanten contra ellos, porque no vaya a ser de que ustedes estén peleando contra Dios. Si esto es de Dios, esto va a prevalecer. Si no es de Dios, esto va a desaparecer. Entonces, se podría decir de que de alguna manera fueron revestidos, diríamos nosotros, de un cuidado especial para con ellos, y probablemente esa era la razón de por qué no fueron directamente a ellos. Otra de las razones podría haber sido de que los perseguidores sabían que los líderes gozaban de gran estima del pueblo. Recordemos, hermanos, que
estamos hablando ahorita de más de 8,000 cristianos, y aunado a eso también pueblo que no era cristiano, pero que les tenía en gracia. Habían sido ayudados, habían sido bendecidos por estos cristianos, y entonces de alguna manera respetaban eso y no tocaban, diríamos nosotros, a lo que eran los líderes, los apóstoles. Pero por otro lado también tenemos que decir lo siguiente: los apóstoles no eran cobardes. Los apóstoles eran, diríamos, hombres de valor, que no iban a huir de una manera temerosa por una amenaza. Acordémonos, hermanos, que estas vidas han tenido cierto grado de madurez y que el mover de ellos es en base al mandato del Señor. Ellos no van a hacer algo que no haya sido ordenado por el Señor. Es decir, que el Señor a ellos no se les dijo: salgan huyendo ustedes también. Por lo tanto, nosotros nos vemos y nos damos cuenta de que ellos se quedan prácticamente allí en Jerusalén. Ahora, la pregunta es, y esto es de vital reconocimiento, mis hermanos: ¿qué necesidad habría de que los apóstoles se hubiesen quedado en Jerusalén? Porque ellos también pudieran haber salido huyendo. Ellos también pudieran haber salido predicando el evangelio en otros lugares. Pero sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que los apóstoles se quedan allí en Jerusalén. Entonces, la pregunta aquí sería: ¿por qué es que los apóstoles se quedaron? Mis amados hermanos, voy a decirles algo que quiere el Señor la iglesia lo pueda comprender. ¿Cuán importante, fíjese la pregunta, cuán importante es que en la iglesia existan líderes? Hay veces que la iglesia menosprecia el liderazgo. No, yo aquí no vengo, yo vengo por el Señor. Gloria a Dios. Pero mis amados hermanos, Dios estableció en su iglesia que la iglesia pudiera ser orientada, guiada y dirigida por líderes. Líderes que, pues en realidad, pudieran sostener un buen testimonio delante de Dios y de su pueblo. Líderes que puedan ser respaldados por el Señor también. Líderes que conocen de la palabra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis amados, pregunta: ¿por qué los apóstoles, ellos sí decidieron quedarse en Jerusalén? Hay por lo menos 3, 4 razones que yo quisiera ver con usted. En primer lugar, fíjese, habría sido, diríamos nosotros, que si el liderazgo hubiese desaparecido, hermanos, en aquel entonces la iglesia cristiana tenía como referencia el lugar donde se reunían como cristianos. Una de las cosas que había necesidad era mantener la estabilidad y la unidad de la iglesia. Aunque se quedaran poquitos, pero los líderes que quedaban allí, hermanos, daban a los que habían salido esparcidos, al saber que todavía la iglesia quedaba allí, que los líderes quedaban allí, eso daba cierta sensación de estabilidad y de unidad. Hermanos, los creyentes, aunque estaban diseminados o regados, ellos necesitaban un lugar en el cual ellos pudieran mirar, por así decir, o acudir, aunque fuera de manera clandestina. Es decir, de que aunque andaban huyendo, en un momento dado ellos tenían a los líderes que estaban allí como referencia para acudir a ellos y poder decir: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la dirección que hemos de tomar? Así que, hermanos, el que los líderes se quedaran allí, diríamos que era un foco de donde poder seguir teniendo dirección de lo que se debería de hacer como iglesia. La iglesia de Jerusalén, decíamos nosotros, que era la única iglesia que existía en aquel entonces. Recordemos que no había otra congregación, no había otra iglesia.
Por lo tanto, los líderes necesitaban permanecer allí para tener como referencia la existencia de la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si todo eso se hubiera deshecho? Todos hubieran salido esparcidos y la pregunta es, ¿y dónde están los líderes? Pero los líderes se quedaron para sostener, para dar estabilidad, para dar guianza, incluso para socorrer al que estuviera necesitado. Hermanos, en la iglesia, en algún momento nosotros necesitamos que siempre hayan líderes. Y una de las cosas que buscamos en la iglesia es que exista pluralidad de líderes. Recordemos que en Jerusalén no era Pedro el único líder. Ahí estaba Santiago, ahí estaba Juan, ahí estaban los demás. Qué hermoso, hermanos, cuando en la iglesia hay pluralidad de líderes. Nosotros anhelamos y deseamos que en nuestra pequeña congregación Dios vaya levantando diferentes líderes, que no solamente sea el pastor el único líder, sino de que haya una pluralidad de líderes. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasaría si solamente existe un pastor en la iglesia y cuando ese pastor se muera? ¿Qué va a pasar? Entonces, qué distinto es cuando dicen, no, pero ahí está fulano, no, pero ahí está el otro hermano, fulano de tal, para cubrir la necesidad. Así que, hermanos, quiero decirles que el fundamento de nuestra estabilidad es y debe de ser Jesucristo, no los líderes. Pero debemos de entender que los líderes son regalo de Dios, son provisión de Dios, para que nuestra mirada sea puesta no en los líderes. ¿Saben quién es un verdadero líder? Cuando ese verdadero líder nos ayuda a ver a Cristo. Cuando nos ayuda a depender de Cristo. Ese es el verdadero líder. ¿Por qué cree usted que Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas? ¿Saben por qué? Porque Juan fue aquel que pudo señalar directamente a nuestro Señor Jesucristo y decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, ¿por qué Juan el Bautista ha sido considerado el más grande de los profetas? Porque señalaba a Cristo. ¿Quiénes son los verdaderos líderes? Hermanos, no aquellos que hacen liderazgo alrededor de su persona, o que se hace líder alrededor de su denominación, sino que hace que las vidas amen a Cristo, deseen a Cristo, conozcan a Cristo y que le sirvan a Cristo. Los apóstoles, estos líderes, eran líderes de valor porque realmente, hermanos, señalaban el evangelio, señalaban de ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, que el que está puesto, el cual, decía el apóstol Pablo, es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no hay que equivocarnos, el verdadero líder es Cristo. Sin embargo, decimos que los apóstoles o los líderes son aquellos que señalan ese fundamento y que debemos de crecer en ese fundamento. Por ejemplo, vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Pablo dijo lo siguiente: edificaos sobre el fundamento de ¿quiénes? Dice, de los apóstoles y profetas. Pero dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Si usted mira a un líder, hermanos, predicando prosperidad y todo alrededor del hombre mismo o de la denominación misma, quiero decirle, hermanos, considérelo. Porque Dios nos ha llamado a señalar a Cristo, a depender de Cristo, a conocer a Cristo, a ir en pos de Cristo. En realidad, los apóstoles, los servidores del Señor, lo que desean hacer es centralizar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo otro que queremos ver, hermanos, rápidamente vemos aquí en el versículo 2 el entierro de Esteban.
Nosotros creemos que el entierro de Esteban fue antes de que empezara la persecución, pero el pasaje declara que el cuerpo de Esteban no podía quedar allí. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar, dice, a Esteban e hicieron gran llanto por él, sobre él. Entonces vemos aquí, hermanos, que probablemente fueron sus familiares, gente piadosa, que realizaron la obra del entierro antes de que se iniciara la persecución. Lo que dice aquí es que eran vidas piadosas. ¿Qué significa la vida piadosa? Nos habla de hombres que son vidas dedicadas a Dios, al conocimiento de Dios. Vidas que son dedicadas al conocimiento de la palabra, al conocimiento, a la búsqueda de Dios en oración. Se le conoce vidas piadosas, vidas temerosas. Este tipo de vida, y como decimos, probablemente hayan sido los familiares, fueron los que le dieron sepultura. Pero a mí me ministra mucho esta palabra. Hicieron gran llanto. En el original, que es una palabra que me cuesta pronunciar, pero en el original da idea que la gente lloraba y se daba golpes al pecho, porque esto lo que estaban demostrando es que se había hecho una injusticia. Ahora, cuando hablamos nosotros de Esteban, estamos hablando, hermanos, de una vida que daba buen testimonio. Recordemos que era un hombre que tenía sabiduría, lleno del Espíritu Santo de Dios y poderoso también en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces Esteban era una vida que dejó, diríamos que sería como un héroe, hermanos, porque era un hombre que realmente dio testimonio de Cristo. Se dice de que en el momento que él estaba muriendo, dice que los cielos se le abrieron y vio a Dios y vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. Hermano, qué visión hermosa. Cuando él comienza su testimonio, los que le estaban atacando cuando lo vieron, dice que lo vieron como que se reflejaba, como que si su rostro resplandecía. La garantía de Dios en la vida de Esteban, el testimonio. Lo tercero que quisiéramos ver, hermanos, es que Saulo aviva el fuego de la persecución. Vea lo que dice, por favor, aquí en el versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y dice que los entregaba en la cárcel. Entonces, ¿qué vemos aquí? La persecución de Pablo era al punto de querer desaparecer la iglesia, quería destruirla, quería arruinarla prácticamente. La palabra griega es elumaineto, que significa devastar, significa arruinar. Muy similar, hermanos, cuando una bestia salvaje agarra a su presa y lo que quiere es destruirla, matarla. Saulo, cuando dice que asolaba, esa palabra asolar, que es la palabra elumaineto en el griego, significa que la acorralaba, la atrapaba, pero lo que quería prácticamente era eliminarla, destruirla. ¿Quién creería que esta vida que quería hacer eso, más adelante vino a ser el gran servidor de Dios, el apóstol Pablo, hermanos? ¡Qué tremendo! Pero en el original lo que trata es que Saulo lo que quería era aniquilarla. El pasaje prácticamente describe cómo es que Pablo lo hacía, y hay 4 o 5 maneras. Lo primero dice que invadía las casas de los creyentes, forzando sus puertas y persiguiéndolos. Iba de casa en casa. Vean lo que dice el versículo 3. Saulo asolaba la iglesia y entraba así. No había carta de... No, hermano. Casa por casa. ¿Qué hacía? Los arrestaba. Hacía uso de la fuerza para detener a todo cristiano que pudo encontrar. Y decía él, tanto hombres como mujeres. Yo estaba esperando decir, al rato niños también.
hombres y mujeres, los arrastraba y los llevaba a la cárcel, los entregaba a la cárcel. Él decía ya más adelante, lo dijo como testimonio en Hechos capítulo 22, del versículo 4 al 5. Él decía, yo perseguía, dice, en este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Vean lo que dice capítulo 22, ahora versículos 5. Dice que como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos y fui a Damasco, dice, para irlos a traer y meterlos presos. Así que Saulo, hermanos, los prendía, pero no solamente los prendía, sino que buscaba que fueran encerrados, encarcelados. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2 dice, Saulo respirando aún amenazas. Vean lo que dice, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, dice el versículo 2. Pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallaba alguno allí en la sinagoga, de allí lo agarraba. Esa era una persecución sistemática, de odio, de rencor, quería destruirlos. Hermanos, imagínense que invadió incluso a las sinagogas y los castigó porque dice, y le pidió carta para poder entrar a las sinagogas. Los persiguió, ¿sabe qué? Aún en ciudades extranjeras, hasta en el extranjero, se iba a perseguir a los cristianos. ¡Qué terrible! Hechos capítulo 26, versículo 11, en la última parte del versículo 11, dice, y enfurecido en sobremanera contra ellos, dice el pasaje Hechos 26, versículo 11, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Así era como perseguía a Saulo. ¿Sabe qué, hermanos? Lo tremendo es que en esta religiosidad Saulo causó la muerte a muchos y dio su voto a favor de la pena de muerte para los cristianos. Vea por favor conmigo aquí en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 4. Perseguía yo, dice, este camino y ¿sabe qué es lo que dice? Lo perseguí hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a mujeres, a hombres y mujeres. Así que, hermano, es un gran triunfo el día en que Saulo se convirtió a nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia comenzó a descansar de la persecución de este hombre. Y por último, hermanos, lo que yo quiero ver es cómo es que la iglesia perseguida, esparcida, todo esto redundó para bien. Lo cuarto que quiero ver es que la iglesia perseguida y esparcida lo que hace es que predica el evangelio. Vea por favor conmigo el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, Hechos capítulo 8 versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando, ¿qué dice, hermano? Iban anunciando el evangelio. Los creyentes indiscutiblemente fueron esparcidos a todos los lugares. Pero ¿sabe qué es lo que hacía? Que aprovechando que no se asentaban, sino que en esa huida ellos continuaban predicando a Jesucristo. Fueron esparcidos. La palabra griega de esparcidos es disparetes, que significa que fueron regados como cuando se riega la semilla en el campo. Fueron diseminados de esa manera. Fueron esparcidos. Y no era eso lo que Dios quería, hermanos. Lo que sucede es que ellos se querían quedar allí en la iglesia, juntitos, comunión, together, juntos, amándose, queriéndose. Pero no querían salir a la calle a predicar.
No se querían salir a Judea, no querían ir a Samaria, no querían salir. Que entonces el Señor, hermanos, lo que hizo fue que Saulo fuera un instrumento para que el evangelio pudiera ser predicado en otros lugares. Los hermanos esparcidos prácticamente no se escondieron de la persecución. Ellos lo que hicieron fue, en la medida que iban huyendo, iban predicando la palabra. Iban predicando la palabra. Mis amados hermanos, yo no quiero dejar de enseñar esto sin no dejar de traer una aplicación a nuestras vidas. Mire, los que predicaron y fueron esparcidos, ellos comenzaron a predicar el evangelio. Voy a decirles algo. No fueron los apóstoles los que salieron a ganar almas. No fueron los apóstoles los que salieron a predicar a distintos lugares para que se convirtieran a Cristo. ¿Sabe quiénes lo hicieron? La iglesia. Yo espero que me esté comprendiendo lo que estoy tratando de decir. Los apóstoles, ¿dónde se quedaron? En Jerusalén. ¿Quiénes fueron los esparcidos? La iglesia. ¿Y quiénes son los que salieron a ganar almas, a evangelizar, a predicar el evangelio? No fueron los apóstoles. Eso no estamos diciendo que ellos no lo podían hacer, por supuesto. Pero aquí es donde aprendemos algo, hermanos, que debe de comprender la iglesia. Muchas veces la iglesia necesita comprender que cada uno de ellos es llamado a fungir en determinado ministerio. Los apóstoles, los pastores y maestros, ellos habrían de quedarse en la iglesia. Pero es la iglesia la que sale a la calle, es la iglesia la que sale, hermanos, a llevar el evangelio. Y esto es un principio que debemos de aprender, amada iglesia del Señor. Es decir, que aquí logramos ver un patrón, por así decirlo, que la mayor parte de la obra de la evangelización la van a hacer los creyentes de la iglesia y no tanto los pastores ni los maestros. Los pastores van a pastorear, los maestros van a enseñar, pero la iglesia es la que ha de ser como luz, como llamarada, como sal para dar el evangelio. Eso no quiere decir de que Pablo, Pedro, los demás, no, hermano, porque lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el líder, también predicó, pero en un momento dado los mandó de dos en dos a que fueran a predicar el evangelio. Y esto es lo que muchas veces la iglesia no entiende. La iglesia piensa que el que debe de salir a predicar es el pastor. Que la vida que debe de salir a ganar almas es el líder, es el pastor. Nosotros no. Nuestro puesto es estar sentaditos los dominguitos, bien bonitos, escuchando el sermón del pastor. Pero no es así, hermano. Es la iglesia la que debe decirle, Señor, danos de tu espíritu y que salgamos a las calles a predicar el evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Por lo tanto, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas. ¿Pero qué lo tienen que hacer? La iglesia. Los pastores, hermanos, su lugar es enseñarle a la iglesia, pastorear a la iglesia y salir en un momento dado para darles el ejemplo cómo se debe de hacer. Pero el lugar, la estrategia es que el pastor, el maestro, se queda, pero es la iglesia la que va. Y lo podemos ver aún más en las escrituras. Pero repetimos, no estamos diciendo que ellos nunca lo van a hacer. Por supuesto que sí. Ahora, mis hermanos, hay algo que también nosotros necesitamos ver en esto de la persecución. Miren, hermanos, el propósito muchas veces de ser rechazados, muchas veces nosotros no lo entendemos, solamente vemos el dolor, vemos el sufrimiento. Por ejemplo, como es este caso del cual estamos concluyendo, la iglesia empezó a ser perseguida. ¿Le gustó a la iglesia eso? Por supuesto que no. ¿Le incomodó eso a la iglesia? Por supuesto que sí.
Sin embargo, esa situación incómoda y dolorosa, Dios la usó para bien. Aquí lo que resultó, mis amados hermanos, es lo que nosotros vemos allá en Romanos capítulo 8, versículo 28, donde dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué dice? Les ayuda para bien. ¿Qué sucedía con esta iglesia? Esta iglesia no estaba saliendo a evangelizar. El evangelio estaba quedando encerrado. ¿Qué hizo el Señor? Permitió que Saulo, dentro de su soberanía y también dentro de su plan, persiguiera la iglesia, y entonces la iglesia podría salir a predicar el evangelio. Pero por supuesto, hermanos, habrían de ser menospreciados. Y aquí nosotros tenemos una enseñanza aplicativa. Probablemente usted ha de ser perseguido también. Pero la persecución quizás no es la misma como la que vemos nosotros aquí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero puede que usted en su casa, empecemos quizás, hermanos, una persecución pequeña, simple. ¿Cómo pudiera ser? Quizás usted es una vida menospreciada por causa del evangelio. Miren, hermanos, yo le hago una pregunta. ¿Tiene amigos que saben que usted es cristiano? Lo más probable es que lo van a rechazar algunos. Hay personas que son de la secreta. ¿Qué quiere decir? Son cristianos, pero a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, no les dice nada de Cristo, nada del evangelio. ¿Por qué lo hace? Para no ser señalado. ¿Por qué no lo hace? Para algunas veces tener libertad de decir cosas que no son adecuadas sin que tenga que ser juzgado o señalado. Pero cuando un verdadero cristiano da testimonio de su fe en su trabajo, en la escuela, con sus vecinos, con sus familiares, déjeme decirle, mi amado hermano, que Dios ha diseñado que en algún momento dado usted va a tener cierto tipo de persecución. ¿Qué va a suceder? En su trabajo, su mejor cuate, su mejor amigo, probablemente ya no le hable de la misma manera, ya no lo invite el fin de semana, porque sabe que usted es cristiano. Algunos van a sufrir burlas, otros no van a ser tomados en cuenta, otros en su trabajo, o en la escuela, o con el vecindario, y algunos decimos en la casa. Le tengo una noticia, también en la iglesia, porque en la iglesia están aquellos verdaderos cristianos súper comprometidos, aquellos medio comprometidos y otros que llegan allí pero que realmente no están comprometidos. Entonces los que no están comprometidos no se llevan muy bien con los que están súper comprometidos. Entonces también en la iglesia hay persecución, incomodidad. Hermanos, lo que sí pudiera ser quizás una persecución más drástica, como por ejemplo cuando alguien es echado de una colonia porque realmente es una vida que da testimonio de Cristo, pero todos los de la colonia, como no les gusta nada de Cristo, inclusive, hermanos, hasta van con el director de ahí que dirige toda la comunidad y le quita un montón de limitaciones, le ponen limitaciones. Eso se llama persecución. Hay países, naciones que están quitando a los cristianos, hermanos, que les están cerrando las cuentas de Facebook, que les están cerrando las cuentas de YouTube. ¿Por qué? Porque están predicando en contra del aborto, están predicando en contra del matrimonio gay. Y entonces, mis amados hermanos, ¿qué está sucediendo? Les están cerrando las cuentas. Eso se llama, ¿sabe cómo? Persecución. Y voy a decirle algo, mi hermano, para que usted se prepare. Para que usted se prepare si realmente usted ha decidido ser, ¿verdad?, que vivir una vida cristiana comprometida, o es de aquellos que le gusta el cristianismo tipo social. Pero quiero decirle que llegará un momento en que la iglesia va a ser perseguida. Aquí mismo en nuestro país, mis amados hermanos, no tenemos la libertad de hablarle a una persona y en un parque
hablarle de Cristo con libertad. ¿Sabe por qué? Porque hay una nueva ley de que si esa persona puede llamar a un policía y decirle que usted le está hablando, que le está tratando de convencer de ser cristiano, va a recibir una amonestación. Y lo segundo es que puede ser llevado preso. Ya sucedió en el Zócalo. Son detallitos de persecución. Pero yo le tengo una buena noticia. El Señor le llama a usted bienaventurado cuando sufra por ser cristiano. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice, os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Dice el Señor en su palabra, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, porque de esa manera también persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Así que mi amado hermano, lo marginan, hablan detrás de usted, alabe a Dios por eso. El Señor dice que seríamos aborrecidos por todos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Escritura, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo capítulo 10, versículo 22. Cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujer o hijos o tierra por causa de mi nombre, dice el Señor, esa vida recibirá 100 veces más y heredará también la vida eterna. Así que mi amado hermano, vamos a ser quizás perseguidos. Hoy por hoy gocémonos y alegrémonos. Mire qué libertad tenemos la de predicar. No siempre va a ser así. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque lo dice la palabra de Dios. Y ya está sucediendo, hermanos. En Europa, aquí mismo en México, en Chiapas, esos lugares así remotos, no se puede ir a predicar el evangelio con esta libertad. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Bienaventurados sois. Saulo fue un perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero más adelante, hermanos, él tiene una hermosa conversión. Termino diciendo esto. La persecución puede ir de algo pequeño y simple, pero también puede crecer. Si alguna vez usted sufre alguna persecución, siéntase bienaventurado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, dijo las siguientes palabras Pedro. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente de parte de los perseguidores, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, dice, Dios es glorificado. Y allí mismo en ese pasaje, pero en el versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, lo mejor es que encomienden sus almas al fiel Creador y que hagan el bien. Mis amados hermanos, la tercera persecución a la iglesia. Pero, ¿cuál fue el resultado? Lo negativo salió para bien. Porque, ¿qué sucedió? Esta iglesia que comenzó a ser perseguida, comenzó a predicar el evangelio por todos los lugares donde ellos iban. No sabemos, hermanos, si eso es necesario en nuestra actualidad. Quizás la pandemia sea una manera que Dios está utilizando para que los verdaderos cristianos se consagren más. Y para aquellos cristianos que están comenzando puedan crecer aún más en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que esto de la pandemia y otras cosas más ya están profetizadas en la palabra del Señor. Yo creo que, como dijo una vez un hermano, este solamente es el principio del fin. Y que en todo esto Dios nos ayude. Padre, te damos las gracias por esta hora que nos diste de poder meditar, Señor, en esta iglesia que fue perseguida por esta vida llamada Saulo de Tarso. Que más adelante, Señor, hiciste un milagro en esta vida
Porque este Saulo se convirtió en Pablo. ¿Y quién vino a ser Pablo sino el mayor de los instrumentos que tú usaste para que tu evangelio pudiese ser predicado? Señor, danos sabiduría a nosotros. Señor, a que esta enseñanza tenga una aplicación en nuestras vidas. Mi Dios amado, que nosotros no esperemos una persecución para empezar a dar testimonio de Cristo a nuestros familiares, a nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de escuela, que no nos avergoncemos de haber creído en Cristo y en su evangelio. Bendice a tu iglesia, Señor, fortalécela y nútrela con la bendita palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.